Hay libros por los que no se pasa indemne. Libros que cambian tu manera de ver y comprender el mundo, y no son muy frecuentes. Pero el que hoy traemos es uno de ellos. Es una obra en la que su autor desgrana el pensamiento de toda una generación, aquella que vio despedirse el siglo XX y con él caer todo un mundo. Soy Jesús González Lourido y hoy, en Ni una semana sin libros, hablamos de Diccionario de Adioses, de Gabriel Albiac. Le vernis qu'elle impose, au désir qui s'expose, et le temps qui s'attaque, au faux semblant qui craque, la beauté qui s'estompe et nous blesse, ce rêve inachevé qui me trompe et me laisse. Dans le noir, je vois rouge, quand la douleur est vive, quand les ombres me suivent. Dans le noir, je vois rouge, j'effacerai l'outrage aux couleurs de ma rage. Ton portrait clair-obscur qui dessine une injure. A Gabriel Albiac, nacido en Utiel, Valencia, en 1950, seguramente lo conocerán por sus artículos en ABC y por su larga trayectoria filosófica. Fue catedrático de esta misma disciplina de filosofía en la Universidad Complutense y profesor emérito de la misma. Para mí, Albiac era ese hombre comúnmente vestido de oscuro al que no había dedicado demasiada atención, hay que reconocerlo. Hasta que, a raíz del confinamiento, comencé a verlo más en entrevistas, tertulias y, me interesó bastante. Así que empecé a leerlo más y a profundizar en su pensamiento. Diccionario de Adioses no es su mayor obra filosófica, por supuesto, pero sí, quizá por su amplitud y por su análisis holístico, la que mejor nos ayuda a entender el cambio de época que supuso el siglo XX. Este libro fue escrito originalmente en 2005 y publicado por Seix Barral. Sin embargo, el año pasado, en 2020, la editorial Confluencias lo relanzó en una edición que, en lo personal, me gusta bastante más que la original, y no solo en lo estético, sino también porque estos 15 años de diferencia entre una edición y otra le han permitido al autor actualizar lo escrito y complementarlo con la visión que proporciona la distancia. A través de lo que es, de hecho, un diccionario, con diferentes entradas ordenadas alfabéticamente, pero al mismo tiempo siguiendo un orden lógico y narrativo, nos presenta los grandes términos que marcaron el siglo XX, y por tanto 50 años de su vida. Las guerras mundiales, en toda su terrible magnificencia, arrasaron los ideales que nacieron en la Ilustración. Creímos en un progreso indefinido, en un sentido histórico. Y la realidad, gran maestra, nos demostró que la historia no tiene sentido alguno. La perversión extrema de esta creencia derivó en el nacionalismo y las revoluciones, últimos delirios de quienes aspiran a la consecución del absoluto. Y entonces los revolucionarios, sean del pelaje que sean, se convierten en sacerdotes administradores de muerte ajena, y en última instancia de la suya propia. Son los intermediarios entre los hombres y esos dioses laicos que constituyen el fin último de sus acciones. Huérfanos, eso es lo que somos. Así es como entramos hace ya 2 décadas en el siglo XXI, y así es como están las cosas. Por ello hay quien aún se lanza a los brazos de alguna creencia de nuevo cuño: feminismo, ecologismo, globalismo, nacionalismo. Cuando no, desean recuperar fascismo y comunismo, dos hermanos mal avenidos que compiten por llenar su contador de sangre. Por no hablar del Islam, el león dormido del que ya hablaba Ortega. Al final tendrá razón esa frase falsamente atribuida a André Malraux, que el siglo XXI será espiritual o no será. Y al final sería toda una ficción,
un ejercicio por dotar de orden y sentido a algo que no lo tendría. Hay que tener un gran valor y una gran lucidez para aceptar eso. Y Albiach tiene ambos. No quisiera terminar sin volver sobre la figura de Maquiavelo, un hombre apasionante, incontables veces malinterpretado y simplificado, a quien Albiach dedica un pasaje a propósito del exilio. Exilio de su Florencia natal y exilio al que nosotros, habitantes de este tiempo, nos vemos abocados cuando las grandes palabras se han devorado a sí mismas. De sus cartas a Francesco Vettori se extraen las siguientes líneas. Cuál sea mi vida ahora, os lo voy a decir. Me levanto por las mañanas con el sol y me voy a un bosque de mi propiedad que estoy haciendo talar. Estoy allí 2 horas examinando el trabajo del día anterior y pasando un rato con aquellos leñadores que siempre tienen algún pleito entre sí o con los vecinos. Una vez que miro del bosque, me acerco a una fuente y desde allí al lugar donde tengo dispuestas las redes de cazar pájaros. Llevo un libro conmigo, Dante o Petrarca o alguno de los poetas menores, como Tíbulo, Ovidio y otros semejantes. Leo sus pasiones amorosas y sus amores, me acuerdo de los míos y gozo un buen rato con estos pensamientos. Me traslado siguiendo el camino hasta la hostería. Hablo con los que pasan, les pregunto por noticias de sus lugares de origen, me entero de diversas cosas y tomo nota de los gustos variados y de la diversa fantasía de los hombres. Después de comer, vuelvo a la hostería. Allí el posadero y, por lo general, un carnicero, un molinero, 3 panaderos. Con ellos me envilezco. Llegada la noche, me vuelvo a casa y entro en mi escritorio. En el umbral me quito la ropa de cada día, llena de barro y lodo, y me pongo paños reales y curiales. Vestido decentemente, entro en las antiguas cortes de los antiguos hombres, donde, recibido por ellos amistosamente, me nutro con aquel alimento que solo es mío y para el cual nací. No me avergüenzo de hablar con ellos y de preguntarles por la razón de sus acciones, y ellos, con su humanidad, me responden. A todo esto dice Albiach: ¿qué es lo que hay en Florencia? ¿Qué lo que Maquiavelo añora como allí perdido? Bibliotecas, suntuosas, refinada cosecha de coleccionistas magníficos, que vieron en su esplendor el signo imprescriptible de la grandeza propia. Tras caer Constantinopla, Florencia ha absorbido deslumbrantes despojos de la gran biblioteca alejandrina. Aristóteles, Platón, Plotino, Trismegisto, el capital más preciado de Cosme de Medici y más tarde de Lorenzo. Biblioteca, patria perdida, único exilio que merece ser evocado, y cada noche recuperado en el teatro tan litúrgico de la memoria. Y entonces, y vuelve a citar, durante 4 horas no siento pesar alguno, me olvido de toda preocupación, no temo a la pobreza, no me da miedo la muerte, me transfiero enteramente a ellos. Gabriel Albiach, Diccionario de Adioses. Gracias por estar ahí otro día más, denle a me gusta, suscríbanse y compartan. Nos vemos el domingo que viene y si todo va bien, en un par de semanas tendremos alguna cosa un poco diferente. Un fuerte abrazo.